El Señor les bendiga. Muy bienvenidos una vez más aquí, Estudios Ministeriales, para compartir el día de hoy un hermoso conversatorio. Nos encontramos con un amigo, un pastor que va a acompañarnos durante este periodo, nuestro pastor Juan Liusevic. Hola, hola, buenos días. Es un agrado para mí estar con ustedes, acá también con nuestro pastor Marcos. Es una gran bendición. Gracias, pastor, por la invitación que me ha extendido. Qué bueno, nos alegra mucho de que estén presentes y quiero contarles de que Estudios Ministeriales tenemos no solamente este conversatorio a través de este canal 15.1, también tenemos un programa de estudio al cual le invitamos a conocer. Vaya a Estudios Ministeriales, todo junto en minúscula, estudiosministeriales.org. Ahí va a encontrar una página web donde aparecen todos los cursos que son talleres. No estamos hablando de un curso global como un seminario. Estos son talleres para las personas a fin de que adquieran herramientas prácticas para el ministerio. Cada curso es un mes, así que usted puede notar marzo, abril, mayo, junio, según el mismo orden que está puesto en esa publicación. Ahí mismo aparece un teléfono, usted puede anotarse, escribirnos, preguntar, estamos a su servicio. Estudios Ministeriales, un brazo de ayuda para el ministerio. Volvamos. Pastor Juan, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias al Señor, pastor. Muy sorprendido y gratamente sorprendido de estar aquí con usted. Estoy muy bien. Me alegro mucho. Yo quiero preguntarte algunas cositas, Sí. tal vez para que nuestro público te conozca. Dime, ¿cómo fue tu llamado al pastorado? Bueno, desde que me convertí al Señor, siempre, en cierta manera, lo empecé a sentir, a conocer. Pero para hacerlo un poquito breve en esto, mi trabajo, en lo que yo me desarrollaba, ¿cierto? Que fue el ámbito de la construcción. Y en ese ámbito de la construcción, me recuerdo un día, hace ya 25 años atrás, haciendo un trabajo, el Señor habló a mi corazón y Él me dijo estas palabras: ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te he llamado para esto. Inmediatamente yo entendí que era el Señor el que estaba hablando a mi corazón y yo le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me dijo: ve y habla con el pastor. Y desde ese momento hablé con el pastor, en ese momento mi pastor, y conversando con él, él me manifestó que el Señor me estaba llamando al ministerio. Y desde ese momento ya comienza la etapa ministerial para mi vida, en donde fui enviado por mi pastor a abrir una obra en un lugar, en una comuna de Santiago, y ahí comienza todo mi trabajo ministerial hasta el día de hoy, que no ha cesado, no ha terminado, y espero que no termine aún, hasta que Cristo venga. Es lindo saber que el Señor viene trabajando con nosotros desde mucho tiempo antes de que nosotros aceptemos una carga como esta, porque el pastorado no es fácil. No es fácil. Y cuando tú vienes de familias cristianas. Sí, de mi mamá, mis hermanos también cristianos. Mi papá fue el último que se convirtió, pero eso lo hizo antes de partir de la escena de esta tierra. Pero mi mamá, podríamos decir, y mis hermanos también fueron los que, de alguna manera, todos juntos asistíamos a la iglesia, al templo. Hermoso. Yo pienso en la influencia de la familia sobre los hijos. Muchas personas que hemos estado ministrando o que han llegado a la iglesia en este último tiempo dan como testimonio de que en algún momento su familia, sus padres o una tía o una persona que llegó que dice que la abuelita la llevaba de niña a la escuela dominical, pero después la vida desaparecieron de esta relación y ahora
en su etapa adulta, se han reencontrado otra vez porque esa raíz la tenían en su corazón, ¿ya? Qué importante es la familia en este proceso. Sí, por supuesto. Yo creo que mi madre marcó en mí esta enseñanza maravillosa que es el Evangelio. Ella fue el instrumento del Señor para mi vida, para mi familia, mis familiares también, con los cuales hoy día también todos servimos al Señor, todos tenemos noción y conocimiento del Evangelio a causa de ella, aunque ella fue una mujer que aprendió a leer en la Biblia. Bien. Y sin embargo, fue sensible al llamado del Señor y, y fue una tremenda bendición. Sí, fue en todo sentido, en todo sentido. Um, Había una persona ahí, Jeremías, ¿ya? Jeremías era un niño, entonces cuando sintió que el Señor lo estaba llamando, puso excusas como todos nosotros ponemos excusas a veces en el llamado. Y el Señor le dijo, no, aunque no digas porque eres un niño, ¿verdad? Esto, sino que irás, le dijo, a donde yo te envíe. Sí. ¿Ya? Y hablarás lo que yo te digo. Sí. Es como la orden de la mamá, ¿eh? Sí. La mamá hablándonos así, vas a hacer lo que yo te digo. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que en todos los hijos, en este caso hijos de cristianos, ya sea de pastores, de los que no son pastores, vivimos esa etapa. Yo recuerdo a mis 15 años haberme ya ido a la región de Antofagasta, con los permisos de mis padres, obviamente, pero me fui, pero en esa etapa yo no asistía a la iglesia con mi mamá mucho, mis hermanos sí lo hacían, pero ella siempre, el consejo, oraba por mí, por nosotros. Entonces, podríamos decir que el más descarriado ahí, o el descarriado era yo, que no quería mucho asistir, me llevaban a la fuerza, al templo con ellos. Pero cuando me fui a Antofagasta, me recuerdo que lo primero que hice fue buscar un templo. Fue buscar un templo y congregarme ahí. Y desde ahí, de ese momento hasta el día de hoy, a mis 17 años, nunca más me he apartado del Señor. Pero fue una influencia de mi madre. De la infancia. De mi infancia, sí. Como le sucedió quizá a Timoteo, ¿cierto? Su abuela Loida, su madre Eunice, que también influyeron en la fe de él también. Así también fue con nosotros, con mis hermanos. Yo tengo otro hermano que es pastor también en la ciudad, Bien. en la comuna de San Bernardo, perdón, Jorge. Y mi otro hermano está allá en el norte, pero seguimos al Señor, servimos al Señor, amamos al Señor y queremos seguir haciéndolo con la gracia y la misericordia del Señor. Siempre es bueno recordar que a veces nos olvidamos de que el Señor nos atrajo a través del Espíritu de Dios, nos convenció de nuestro pecado y de la necesidad de tener a Jesús en nuestra vida. Y este es un proceso que todos tenemos que vivir, no importa que vengamos de familias cristianas o de familias pastorales o misionológicas, como en el caso mío. ¿Ya? De todas maneras, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y quiero decirle que eso es glorioso, porque nadie nos puede quitar el que tengamos una raíz cristiana, pero la experiencia con el Señor es igual para todos los que Dios llama. ¿Ah? Exacto. Yo creo que es lo que marca la vida de la persona. Lo vemos en el caso de Jacob. Él salió de la casa de su padre, pero él tuvo un encuentro personal en Betel con el Señor. Y de la misma manera, nosotros, los que servimos al Señor, hemos tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo. En el caso mío, así fue. Y en el caso de muchas personas también que sirven al Señor, es así. A veces se puede asistir a un templo, se puede ser hijo de padres cristianos o de una abuelita que los lleva a los nietos a la iglesia, pero eso no significa que la persona ya esté salva, sino que necesita necesariamente tener un encuentro con el Señor. Eso es necesario. Juan, una pregunta. Cuando uno sirve, evidentemente que la familia influye mucho, ¿eh? La familia, normalmente hablamos de la familia pastoral, porque nunca es solo el pastor.
nuestra esposa se involucra, los jóvenes se involucran en la música o en evangelismo, de alguna forma toda la familia nos acompaña. ¿Cuánto valor tiene tu familia en tu ministerio? Oh, mucho, mucho, porque hoy día servimos al Señor todos juntos. Mi esposa, bueno, tenemos 2 hijos con mi esposa, Jacob y Tomisla, y ellos desde niños han estado con nosotros en el ministerio, trabajando. Ellos son músicos. Que frecuentemente pasa que Sí. los hijos de los pastores o son músicos o hacen cualquier otra cosa en el templo, pero algo hacen. Y la verdad es que ellos han sido un puntal. Mi esposa ha sido un puntal para mí en el ministerio. Es una ayuda idónea para mí, realmente es una ayuda idónea. Y mis hijos han sido una ayuda muy importante en el ministerio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, yo creo que es complicado para un pastor no tener, ¿cierto?, la ayuda de su esposa, de sus hijos en el ministerio, porque pasaría a ser una preocupación constante. Sí. Hablamos entonces que el ministerio es en familia. Sí, ¿Ya? por Qué supuesto. bueno pensarlo así, ¿ah? Bueno, y perdón, querido pastor, pero me recuerdo las palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta pastoral, donde le dice que el que anhela obispado, buena obra anhela. dice. Sí. Buena obra anhela, pero sepa que primero tiene que tener en orden su casa. Bien. Su casa. Así Porque es. si no ordena su casa, ¿cómo pues gobernará la iglesia del Señor? Así Y yo es. creo que parte por ahí y también el liderazgo parte en la casa, donde uno tiene que ser un ejemplo en todo. ¿Ya? Una pregunta, ¿de dónde viene tu apellido? Es croata. 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 ¿Tu familia viene de allá? ¿Tus padres? ¿Cómo es Mis eso? abuelos llegaron acá al norte de Chile, ¿Ya? allá a Antofagasta, se radicaron mi abuelo en Calama, ¿ya? Mi papá después se vino acá a Santiago, en donde conoció a mi madre, ¿ya? Y de ahí nacimos nosotros que estamos hoy acá. Ellos llegaron, mis abuelos, cuando estaban las salitreras trabajando Oh, en mira. el norte, Bien. ¿ya? Entonces, sí, de Croacia, y es una linda Sí. historia. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de viajar a conocer allá? No, estamos viendo la posibilidad, Ya. con la ayuda del Señor, de poder hacerlo en algún momento, Ya. ir a conocer las tierras de mis abuelos, de mi padre. ¿Y cómo es la comunidad croata acá en Chile? ¿Sabes algo también de eso, no? Muy poco, Ah, muy muy poco. poco, porque Ah. son, como viene, no me he acercado yo. De hecho, ahora estoy tramitando mi pasaporte también para mi nacionalidad croata. Bien, bien, bien. Así que, Sí, porque con eres mis descendiente directo, Sí, por eso directo, ya. directo. Eso, bueno. Sí, Qué así. bueno, ¿ah? Sí. Es importante saber, fíjate que uno, allá en Argentina, yo pastoreé como 10 años allá, y teníamos un hermano que era yugoslavo, Ya. era croata, pero en realidad de esa zona, pero él se identificaba, y después cuando vino esta separación y se devolvió todos los países a su lugar y se perdió Yugoslavia. Sí, bueno, se Y decía, ¿y de dispersó. dónde soy? Decía. Tiene que buscar su identidad. Claro, pero tenía algo interesante. Él tenía en su corazón el visitar a familiares, porque tenía un apellido bien difícil de pronunciar. Sí. ¿Ya? Pero él fue en una oportunidad y estuvo con los suyos y llegó encantado. Él quería vender todo lo que tenía en Argentina y irse a vivir al otro lado. Qué lindo. Ah, Bueno, claro. yo creo Bueno, que el Señor hace como Él quiere. creo que una de las cosas lindas que puede ayudarnos en esto es poder también extender el Evangelio. Sí, porque- pues esa es la finalidad. Claro, sí, sí. porque uno puede conocer la realidad o puede conocer el lugar del nacimiento, en este caso de mi antepasado, de mis abuelos, pero también con la intención de poder entregar el mensaje del Evangelio. Porque esa es nuestra misión, no esa es nuestra Sí, misión. es la misión de la Claro, iglesia global, claro. claro. Siempre sí. apunta Sí. para allá, siempre, que la gente que nos rodea, la gente cercana, pueda conocer realmente a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y hablamos un poquitito sobre el pastorado. Siempre hay una frase común: lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Ya?
a ver, como un pantallazo de experiencia, porque uno dice, bueno, ¿será que todo es bueno? Y pensamos que no, No. no todo siempre todo es bueno, pero lo malo también nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a conocer lo que hay en el corazón, nos ayuda también a mirar el hecho de lo que debo de cambiar. Entonces, uno crece, no crece en un campo abonado, todo bueno. A veces hay que desmalezar. Exacto. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hay cosas, realmente el dicho popular es aplicable? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo del ministerio? Bueno, yo no lo había visto de Así. esa manera, Sí. pero sí es una realidad. Eso. Yo cuando comencé el Ya. pastorado, nunca me imaginé que en el pastorado hay alegrías, obviamente, Sí. hay muchos momentos de alegría, momentos preciosos que uno vive con la gente, pero también hay momentos de tristeza, también hay momentos Sí. de dificultad, también hay momentos de soledad. Se dice que el pastorado es muy solitario, ¿ya? O el ministerio de los hombres de Dios y también de mujeres de Dios es muy solitario. Y la verdad es que yo cuando comencé nunca me imaginé que iba a experimentar o iba a vivir situaciones de diversas maneras, ¿ya? Me parece un buen tema. ¿Qué te parece si hablamos en el siguiente bloque? Sí, ¿Ya? por Lo supuesto. profundizamos. Por supuesto. Ahora quiero dirigirme a usted, ¿ya? Porque en esta experiencia de estudios ministeriales nos acompañan algunas comunidades como Aglow Chile, ¿ya? Usted puede aludir a través de internet www.aglow Chile. ¿Qué es Aglow? Aglow es un ministerio para eclesiástico, no es una iglesia. ¿Ya? Se dedica a las oraciones y a la evangelización en medios no tradicionales, como hospitales, como hoteles. Hay hermanas y hermanos que hacen reuniones en restaurantes, invitan a los amigos, a empresarios, los llevan a Cristo y cuando la gente recibe a Cristo, los traen hacia sus iglesias. La persona puede colaborar y puede participar en Aglow. Aglow está en muchas ciudades de Chile, ¿ya? Y usted puede llamarnos al siguiente número, con mucho gusto va a haber alguien para atenderle, ¿ya? Más 569-7617-4124. Usted puede verlo en su pantalla, ¿ya? Aglow Chile, más 569, ¿ya? 7617-4124, ¿ya? Otra persona que nos acompaña tiene que ver con Panadería Bakery, ¿ya? Lovett Bakery. Esto está en Ramón Cruz 636, local H, HI, ¿ya? Esto es Villa Frey, Ñuñoa. Esta panadería de servicio al mundo, pero de profundidad cristiana, ¿ya? Nos acompaña y nos ha acompañado durante ya el segundo al tercer año que nos viene acompañando en este programa. Así que queremos agradecerle y usted puede acompañarnos y puede ayudarnos. Si usted asiste a este lugar, usted también ayuda porque una parte de este dinero va para el trabajo de misiones y el trabajo de extensión como el que estamos haciendo. No se olvide, es panadería y pastelería Lovett Bakery. Su teléfono es más 569-8343-2612. Lo vuelvo a repetir, 8343-2612. Usted lo puede ver en su pantalla, ¿ya? Quiero también agradecer a la Iglesia de Dios en su presencia, Avenida Pudahuel, 9297. También es una compañero fiel a nuestras tareas y queremos invitarle, si usted vive en ese sector, asista. Hay un hermoso grupo que ministra al Señor y con una gran cantidad de actividades. Libro, ya queremos que usted esté presente en esta relación, ¿ya? Dios les bendiga. Seguimos en el siguiente bloque, ¿ya? Volvemos, Pastor Juan. ¿Cómo está usted en este tiempo? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento y muy grata la conversación también.
Y bueno, y también mirando esos pastelitos de los cuales usted estaba haciendo promoción recién. ¿Ah? Mostrando el origen. Sí, ¿Ah? el origen, exacto. Tenemos distintas comunidades que nos acompañan en las tareas. Son personas que pueden respaldar y esto lo necesitamos. Así que nunca está de más. Siempre hay tareas que hacer y a veces falta. ¿Ah? Una idea, Pastor Juan. Estábamos conversando recién de el nivel pastoral, que Sí. hay lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo feo. Claro que a veces hay Eso me suena lo mucho feo, a- hay muchas personas, pero bueno, ¿no? Sí. Pero hay cosas buenas en el ministerio. Sí, sí. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una institución, ¿ya? Y sabemos que nuestras congregaciones defienden un lineamiento doctrinal, en esto creemos, ¿ya? Y colocamos a la Escritura como base de toda nuestra fe, ¿ya? Y entonces, ¿usted pertenece a una iglesia llamada? Iglesia Evangelística Cielos Abiertos. Extraordinario nombre. Sí. Primero evangelística porque es la misión de la iglesia. Exacto. Y cielo abierto porque Dios nos recibe a cualquiera que venga, Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la comuna de Maipú, en Isabel Riquelme, 3740, Collo Errázuriz. Ahí está en el deslinde de Cerrillos y Estación Central. Oh, ya, estás en una triada ahí. Sí, exacto. Estamos en medio de 3 comunas ahí. Sin duda Dios nos llevó a ese lugar. Ha sido una bendición. En ese lugar llevamos como 15 años, pero llevamos 25 años en el ministerio. Ya. Oh, bien, buen Sí, tiempo. 25 Siempre años. en la misma iglesia. Sí. Ya. Sí. Bueno, no, anteriormente, hasta el 2016, estuve yo unido a mi pastor Eduardo Herrera. Ah, ya. Muy bien. Él fue el mentor nuestro. Bien. ¿Ya? De ahí salimos, obviamente, ungidos como pastores también, que fue una tremenda bendición. Honro al pastor Eduardo, Sí. que influyó de muy buena manera en mi vida ministerial, con quien aprendí muchas cosas también para poder ejercer el ministerio. Pastor Juan, me dijiste que tenías hijos. Sí. ¿Cómo son tus hijos? Cuéntame un poquito. ¿Son adultos? ¿Son jóvenes? ¿Cómo son? Bueno, tengo mi hijo mayor, Jacob. Él tiene 36 años, ya está casado. Él es el que nos ayuda en la música también, el teclado. Él toca teclado, canta también. Él está casado, ya. Y mi otro hijo es Tomislav. Él es guitarrista. Nombre bien croata. Sí, es croata. Tomislav. Sí. Él es músico también. De hecho, estuvo este domingo apoyando a otra iglesia que le pidieron que lo apoyara. A él le gusta mucho la música. Bien. Él es apasionado por la música. Bien. ¿Ya? Así que ellos son también mi apoyo en la congregación. Son una bendición. Justamente con la esposa de mi hijo mayor. Sí. Eso. Que también viene siendo ahora nuestra hija. Claro, claro que sí. Sí, uno crece. En realidad, así, con las nueras y los yernos, los nietos, porque después vienen, enriquecen a la familia. Sí, por ¿ya? supuesto. Eh, no tengo nietos todavía. Ya. Quisiera, pero todavía Pero no. ya vas a ser abuelo, Sí, no te preocupes. Eso, amén. cambia la vida a ser Gracias, un abuelo. Señor. Quería mencionar la importancia de los hijos en la familia pastoral. Sí. Saco a relucir este tema porque en una de nuestras investigaciones formales sobre el desarrollo pastoral encontramos que no, el porcentaje de los hijos de pastores que se involucran y terminan en el ministerio no es tan alto como uno piensa. Aunque todos participamos en nuestra juventud en alguna área, por algún motivo los hijos de pastores donde viven el trajín de la iglesia desde adentro, no es la visita que viene a la iglesia, se siente y se va. No, nosotros vivimos la experiencia, las necesidades, la colaboración, hay que correr los asientos, limpiar los baños, visitar a los enfermos, y en muchas tareas la familia pastoral se involucra. ¿Ya? Entonces, también hay un desgaste, como que en algún momento nos saturan, y entonces
el equilibrio. Yo pensaba, como en una función pastoral, era buscar alimento fresco. Yo tuve la oportunidad de estar en el sur de Chile. Había un hermano que tenía muchas ovejas y entonces él me llevó a que yo conociera algo y lo acompañé un ratito, caminamos nomás, no era mucho, ¿ya? Pero en el camino él me dijo cosas que a mí me llamó la atención. Las sabía, pero una cosa es que te lo digan y otra es verlo, ¿ah? Entonces él le llamó y me dijo, mira, este lado que tenía cercado ahí, dice, yo tengo pasto fresco aquí, nuevo, así que este pastito yo los traigo que ellas coman, pero tengo que sacarla antes de que se coman todo, porque ellos se terminan el pasto y llegan a la tierra y después con las patas rascan y se comen hasta las raíces. Entonces yo tengo que evitar, dijo, que hagan eso, porque si ellos se comen y raspan y se comen la raíz, resulta que después al año siguiente, en vez de tener pasto para que coman otra vez, hay un claro ahí. Entonces me dice, y esta es una de las labores que uno a veces pasa por alto, porque una cosa es llevarlos a comer, pero la otra es sacarlos antes de que se termine todo el tema, ¿ya? Porque no es bueno, me dijo, porque yo tengo que asegurar de que esto siga dando alimento, porque las ovejas van a seguir teniendo vida, me dijo. Y a veces nos olvidamos de esto. Y los hijos de los pastores vivimos estos extremos. Entonces, encontramos que había muchos problemas pastorales, muchos problemas en los hijos de los pastores. Por ejemplo, algunos abandonaban el evangelio y uno empieza a cuestionar por qué. Y nos damos cuenta de que hay una de las respuestas es saturación bíblica, o sea, no bíblica, sino saturación sociológica. La iglesia nos presiona como que si nosotros fuéramos los pastores y el pastor es nuestro papá, nosotros somos compañeros, colaboradores, pero no somos los pastores, pero nos piden una exigencia como que nosotros fuésemos los pastores. Entonces, cuando uno es chico, vive estas presiones. ¿Y por qué yo no puedo jugar como todos los demás? ¿Y por qué yo no puedo hacer las cosas como los otros lo hacen? A no ser que tenga un llamado y un toque de Dios directo, a veces esa es una reacción. Entonces encontramos que hay otros problemas. Hemos encontrado hijos de pastores en la cárcel, ¿ya? Y a otros en droga, y a otros los hemos encontrado en un concepto de rebelión hacia las iglesias. Actualmente, en algunos lugares como en Estados Unidos, se está despertando una ola post-eclesiológica, es decir, después de la iglesia, ¿qué? Entonces ellos han empezado a vivir una vida sin iglesia, creen en Cristo, adoran al Señor a su manera, algunos leen Biblia y todo, pero no asisten a la iglesia porque no creen en las administraciones eclesiológicas creadas por los hombres. Y entonces nos encontramos que este pensamiento, en alguna forma rebeldía, pero ha ido creciendo. ¿Y quiénes son los que mayormente reflejan eso? Las personas que vienen desde adentro de la iglesia. Y es una realidad que no podemos borrar con un dedo. Esperemos que esto no llegue a Chile en la misma demasía como está ya actualmente. Pero debemos de entender que tenemos que hacer algo más que simplemente llevar a nuestros hijos a un culto. Tenemos que relacionarnos con ellos. Bueno, yo mientras usted hablaba, me recordaba de un pastor de Estados Unidos que estuvo en nuestra congregación compartiéndonos la palabra del Señor. Y una cosa que le llamó la atención a él, y lo digo para la gloria del Señor, que el Señor sea glorificado en todo lo que decimos y hacemos, me preguntó qué había hecho yo para que mis hijos estuvieran en el ministerio con nosotros, y me sorprendió la pregunta. Bueno, la pregunta la hizo en base a que él conocía a muchos pastores renombrados, reconocidos, no los conozco yo, pero sí él los conocía, porque él viene de otro país, que los veía alejados del Señor, sí, lejos de Dios, y que sus padres, siendo pastores, no hallaban qué hacer. Yo en ese momento no supe bien qué responderle. Le dije, mire, es solo la gracia del Señor, es solo la misericordia del Señor. Pero yo creo que nosotros, como pastores, muchas veces
no entendemos bien a nuestros hijos, a los hijos de pastores. Ellos viven observando muchas veces lo que nosotros no observamos. Ellos ven las ingratitudes, por ejemplo, de la gente hacia los pastores. Ellos ven situaciones que se dan en las iglesias que uno a veces las pasa por alto. Ellos se rodean con otros jóvenes, escuchan cosas, y todas esas cosas ellos las van asimilando, van viendo cuando el pastor se siente traicionado, cuando el pastor llora, cuando el pastor tiene necesidades económicas, cuando hay desafíos, ¿cómo lo hago? Cuando hay necesidades en la casa, un sinfín de cosas que nuestros hijos van asimilando, van conociendo a la gente y se dan cuenta que algunos no son tan sinceros, ven que otros sí lo son, porque en la iglesia hay muchas personas que obviamente algunos se esfuerzan por ser lo mejor, pero hay otros que no se involucran de lleno en el ministerio. Y todo eso les va afectando, y a eso hay que agregarle que mientras ellos van creciendo a nuestro alrededor, en el mundo secular, en sus estudios, también ellos son motivos de burla por el hecho de ser hijo del pastor. Yeah. Y son atacados ¿de qué manera? Tu papá se queda con las ofrendas, tu papá se queda con los diezmos, y empiezan los niños a sentir ese ataque de la sociedad, a burlarse de ellos. ¿Y qué es lo que uno hace como pastor? Porque uno, cuando los hijos a uno le cuentan eso, uno tiene que llegar y empezar de alguna forma, a contrarrestar aquello, ¿ya? Y decirle, bueno, hijo, mira, esto va a pasar siempre, las cosas son así, si a Jesús le sucedió, con mayor razón nos va a suceder a nosotros. Si a los apóstoles les sucedió, como a Pablo, que también lo acusaban en la iglesia de Corinto por ganancias deshonestas, que él predicaba el evangelio por ganancias, eso siempre ha sucedido, y un sinfín de cosas, y las tradiciones siempre van a estar. A Jesús le sucedió también con Judas. Entonces, esas cosas uno tiene que de alguna forma ir encaminando y enseñando a nuestros hijos, a los hijos de los pastores, para que ellos pongan su atención principalmente en Jesucristo. Jesucristo. Es importante llamar la atención a esta observación hacia la familia pastoral. ¿Sabe que mucha gente habla del pastor, pero nunca hablan de la familia? Pero dentro de la iglesia sí se toca desde otra perspectiva. Entonces yo quiero explicarles, porque hemos hecho una investigación al respecto sobre las familias pastorales y el trato que debemos de tener. Pero quiero invitarlos a que lo podamos escuchar en un momento más. Vamos a pasar un corte musical en esta hora. Escuché de tu palabra, me olvidé y no supe cómo volver. Un eco en mi interior a lo lejos se escuchaba, eras tú en mi desierto cuando solo me quedaba. Un eco en mi interior a lo lejos escuchaba, eras tú en mi desierto cuando solo me quedaba. Pero tú conmigo estabas, esa luz que alumbraba el camino de vuelta hacia mi dulce hogar, donde en tus brazos puedo descansar. Pero tú conmigo estabas, tú mi madre
abrazaste y me hiciste entender que tu hijo soy. Fallé, me aparté, aquellas voces escuché, de tu palabra me olvidé y no supe cómo volver. Un eco en mi interior a lo lejos escuchaba, eras tú en mi desierto cuando solo me quedaba. Un eco en mi interior a lo lejos escuchaba, eras tú en mi desierto cuando solo me quedaba. Pero tú conmigo estabas, esa luz que alumbraba el camino de vuelta hacia mi dulce hogar, donde en tus brazos yo puedo descansar. Pero tú conmigo estabas, tú mi mano no soltabas, y en aquel abismo no me dejaste caer, me abrazaste y me hiciste entender que tu hijo soy. Tu hijo soy. Tu hijo soy. Y vuelvo a ti, tu voz escuché, papá he vuelto, papá he vuelto. Y vuelvo a ti, tu voz escuché, papá he vuelto, papá he vuelto. Y vuelvo a ti, tu voz escuché, papá he vuelto, papá he vuelto. Y vuelvo a ti, tu voz escuché, papá he vuelto, papá he vuelto, papá he vuelto, papá he vuelto, papá he vuelto. Muy bien, una vez más aquí, Estudios Ministeriales. Queremos agradecer la compañía de la institución Iglesia de Dios Misiones Mundiales en Chile, ¿ya? Que nos acompaña también y nos respalda en el funcionamiento durante este periodo, ¿ya? Y agradecemos de igual manera, ¿ya? La asistencia de algunos amigos que colaboran en distintas acciones, ¿ya? Queremos animarle, si usted quiere colaborar con nosotros,
Usted también puede ser un auspiciador de cualquiera de los programas que se realizan tanto en el canal como en las actividades públicas. Y si quiere hacerlo, escríbanos o llámeme. Este es el número, ya, más 569, ya, 62 42 60 21. Más 569 62 42 60 21. Lo puede ver ahí en pantalla, ya, lo puede anotar, usted puede escribirnos o preguntarnos. Hay distintas acciones. Quiero contarles que estamos ayudando en algunos barrios que hay mayor vulnerabilidad y queremos, puede colaborar. Ya hay un comedor abierto, hay una ayuda asistencial también en algunos casos particulares. También lo hay en las iglesias. Algunas iglesias también pueden solicitar entre nosotros colaboración. Les cuento que Estudios Ministeriales es un grupo de personas, ya, que nos hemos propuesto ayudar sin camiseta a cualquier institución, cualquier iglesia que así lo solicite. No nos metemos en la doctrina local, sí damos herramientas de tareas para ayudar. Por ejemplo, estamos dando clases de homilética. No queremos invadir, pero estamos enseñando 9 formas distintas de predicación. De modo que usted pueda enriquecerse y pueda enriquecer su púlpito. Y entonces le enseñamos cómo hacerlo y usted lo practica en su iglesia local. Evidentemente la intención es enseñarle a enriquecer la tarea. Esta es una herramienta de la cual hablamos de estudios ministeriales. Herramientas que ayudan y edifican al ministerio. Seguimos con nuestro Pastor Juan esta hermosa conversación, ¿ya? Pastor Juan, estábamos conversando sobre la importancia de la familia pastoral y aludimos a los hijos de los pastores. Yo sé que a veces no se habla mucho de esto, pero, amado, ¿cuán valioso es ser hijo de un pastor? Bueno, esa respuesta para mí es un poco difícil porque yo no soy hijo de pastor, pero mirándolo desde afuera, yo siempre lo vi como un honor, como una tremenda bendición. Ahora, ahí no sé cómo lo ven los hijos de los pastores, porque yo nunca fui hijo de pastor. Entonces es importante también que resaltar esta pregunta o hacérsela realmente a un hijo pastor. Bien, yo te puedo hablar un poquito porque yo vengo de raíces de familias pastorales, pero quiero comentarte algo. La primera razón que yo quiero resaltar, que aunque uno sea un hijo de un pastor, aunque uno vive en un ambiente distinto, ¿no? Porque no solo lo ve como un hermano de la iglesia, sino nosotros conocemos ambos lugares. Y yo quisiera hacer un alcance para ayudar. Miren, yo sé que los problemas son necesarios, así como las tentaciones son necesarias. Jesús dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, lo llevó el Espíritu de Dios para que fuera tentado por Satanás. Claro, el tentador es Satanás y es externo, pero la prueba es interna. Usted es el que decide si acepta o no cometer tal razón. Entonces, los hijos de los pastores están siempre al borde del filo. Entonces, recibimos la presión social, recibimos la presión congregacional y después las exigencias de la casa pastoral que tiene que ser inmaculada. Pero no es real. En realidad, cada uno, y acá quiero explicarle, necesitamos tener un encuentro con Dios genuino. Así sea, pero tenemos una bendición. Es que nosotros tenemos una vivencia local, como la iglesia va viviendo etapas. La familia pastoral vive esas etapas como la gloria de Dios en tiempos de escasez y podemos reconocer que Dios suple necesidades, o vemos que Dios sana enfermedades porque nosotros conocemos los casos de la iglesia y vemos que cuando vamos en el ejercicio Dios va haciendo obra. Entonces nuestros corazones van recepcionando una vivencia con el Señor distinta a la congregación, ¿ya? Y cuando el Señor nos llama, tenemos entonces ese plus que le quiero decir, que tú y tu casa, ¿verdad?, serán de bendición. Y entonces uno sabe, entonces, que cuando el Señor nos habla, lo hemos visto en la intimidad,
pero nos falta aceptar que Dios también nos está llamando a nosotros. ¿Qué dices tú? Bueno, es así. O sea, el encuentro personal debe ser una realidad en la vida de cada individuo, de cada hermano, de cada hermana. Como lo dije delante, no basta solamente asistir a una congregación. Se necesita tener ese encuentro personal con el Señor. Es algo que yo lo tuve, es algo que marca un antes y un después en la vida del cristiano. Así que yo creo que por ahí parte todo. Tengo otra observación. Algunos errores que cometemos que no debiéramos de hacerlo, pero lo hacemos porque nos equivocamos, porque no hemos sido educados al ministerio. Por ejemplo, hay que separar los problemas de la iglesia de los problemas de la casa, ¿ya? Y a veces mezclamos las dos cosas. Y entonces, cuando los hermanos presentan problemas, a veces los discutimos en el seno de la casa. Y esto no construye el corazón de un siervo. Aunque después, cuando uno madura, entiende que Dios permite eso también, porque debemos de aprender a reconocer que la respuesta no está en el hombre, está en Dios. Toda buena dádiva proviene de Él. Pero nosotros nos vemos enfrascados a veces a situaciones que no sabemos resolver. Pero cuando traemos los problemas de la casa de la iglesia a la casa, después, ¿cómo le sacamos del corazón a ese joven que ese hermano que está hablando mal de ti, mal de tu papá, o que está hablando mal de la administración que se opone, y después nosotros tenemos que perdonarlo, asistirlo y ayudarlo, y entonces no calza en el razonamiento de si habla mal hay que echarlo, hay que pegarle, pero no es así, hay que perdonarlo, así como el Señor dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hay hermanos que cometen errores por inmadurez, pero afectan la vida de nuestros hijos. Entonces, tenemos dos extremos. Pastores que quieren proteger a los hijos que no tengan ningún problema, lo cual no es real, vamos a tener problemas igual. O la otra, que tienen tanta libertad que los chicos terminan más en el mundo que en el Señor. Entonces, tenemos que poner orden. Y en la administración de estas razones, debemos de educar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a enfrentar una doble presión. El diablo no quiere que surjan al ministerio ni se levanten como líderes, pero es nuestro corazón sí quiere que nuestros hijos vengan al Señor. Y entonces vamos a tener que ayudarles y enseñarles disciplinas cristianas que les ayuden a resistir en el día malo, para que, asidos del Señor, pasando la prueba, sigan en el Señor y no que las aguas lo arrastren. Sí, yo creo que en este caso es muy frecuente y es lamentable, porque todo esto también es un aprendizaje. El pastorado, uno no nace siendo pastor, uno aprende a ser pastor también con las ovejas, con los hermanos, la iglesia uno le enseña también a ser pastor, como yo lo he vivido. Y los problemas y las dificultades que uno puede tener en la iglesia, uno lamentablemente a veces lo traslada al hogar, lo traslada, y a veces por tratar de liberarse un poco de la presión que trae eso, obviamente puede hacer algún tipo de comentario, lo cual afecta, sin duda que afecta a la familia. Y ahí es donde uno va, digo yo, el aprendizaje, que hay cosas que obviamente no se pueden comentar delante de los hijos, en la inmadurez de los hijos. Pero ya llega una etapa donde, en el caso mío, veo que mis hijos ya son adultos y son personas maduras espiritualmente, los cuales me aportan mucho en cuanto a lo que es entender a la gente, en cuanto a comprender a las personas también y ayudarlas. Pero en la inmadurez de los hijos, obviamente, no es bueno conversar cosas que suceden en la congregación. Por lo menos así lo he vivido yo. Así lo he entendido yo. Sí, quería mencionar solamente dos detalles. Es que pocas veces hemos encontrado pastores que han sido educados por pastores para pastorear, ¿ya? Hemos entrado al ministerio por amor, por querer servir, pero no hemos sido ayudados a veces a resolver este tipo de conflictos, y a veces justamente necesitamos estos diálogos pastorales como los que estamos haciendo acá,
para poder ayudarnos a entender de que nosotros no sabemos todas las respuestas y de que necesitamos ayudas, ¿ya? Exacto. Y es bueno reconocer. Ahora, debemos de orar por nuestros hijos Sí. y también debemos de ser colaboradores con nuestros hijos. Te voy a decir algo que normalmente hay un doctor de apellido Martínez que describe una situación. ¿Ya? Por ejemplo, él dice de que como las iglesias en su comienzo son pequeñas y no logran autofinanciar al pastor como para tener un sueldo, los pastores se ven obligados a tener actividades bivocacionales. Esta actividad bivocacional hace de que usted tenga más tiempo en la tarea local para conseguir recursos y poco tiempo en la iglesia. Entonces trata de compensar y los pocos tiempos libres trata de atender gente, pero descuida a su familia. Este descuido de familia produce entonces una queja en los hijos. O sea, tiene tiempo para los hermanos, pero no para nosotros. Y entonces nos damos con una lucha de que no tenemos tiempo de calidad. Ya no le prestamos el tiempo para jugar con los niños, o salir a la plaza, o tomar unas vacaciones. No podemos porque tenemos tanta tarea en la iglesia. Pero entonces él dice que este desequilibrio produce justamente una de las grietas que se abre en el corazón de los hijos. Entonces, la respuesta es que nosotros volvamos a poner el orden. Nosotros fuimos primero llamados a atender a nuestras casas, que es nuestra primera congregación tal vez. Y después la iglesia. Entonces uno dice, ¿será de que cambié el orden y puse a la iglesia antes que mi familia? Y sí, a veces cometemos error, pero tenemos que ahora volver al orden. Tu familia es primero. Nadie te va a recompensar por salvar 20 almas y perder a los tuyos. Mejor salva a los tuyos y después atiende con autoridad a los demás. Quiero hacer un alcance ahora de colaboración. Voy a hablarles brevemente de estudios ministeriales. Estudios ministeriales es un grupo de 9 hermanos, todos mayoritariamente son doctores de distintas especialidades. Y la propuesta nuestra es una colaboración a la iglesia. No lo hemos hecho como una institución, no estamos haciendo un seminario teológico para competir con los seminarios. Si usted necesita estudiar teología, estudie en los seminarios. Pero lo que estamos haciendo es ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerial. Son herramientas de perfeccionamiento y capacitación a los que están en la tarea. Como por ejemplo, hablamos de hermenéutica, interpretación bíblica. Bueno, le enseñamos un poco de cómo tomar un texto y cómo averiguar el contexto, ¿ya? Para que usted pueda hablar con más propiedad. Cómo tomar la escritura y ver la parte histórica y la parte tal vez lingüística, y cómo esto usted lo relaciona con su propia tarea, ¿ya? Y este diálogo que usted forma con el Espíritu de Dios y las Escrituras le dan una interpretación que puede ser educativa en su congregación. Por lo tanto, todos nuestros hermanos en distintas tareas, ¿ya? Estamos dispuestos a ayudarle. Puede llamarnos, ¿ya? Este es el número, más 569, ¿ya? 62 42 60 21. Estudios ministeriales, usted puede entrar a la página www.estudiosministeriales.org y va a encontrar una serie de temas que sin duda van a enriquecer tu vida ministerial, ¿ya? Agradecido a Dios por estudios ministeriales, agradecido a Dios por las organizaciones que nos acompañan y que nos ayudan en nuestras tareas. Quiero desafiarlos. Todos nosotros queremos ayudar a hermanos que están estudiando en los seminarios y queremos ayudarle a que usted pueda colaborar para poder becar a aquellos que están en el ministerio pero no tienen la posibilidad económica de estudiar, ¿ya? Entonces, como todos hemos vivido etapas así en nuestro sistema, nosotros también hemos propuesto ayudar a algunos alumnos en distintos seminarios, porque no estamos hablando de uno, estamos hablando de ayudar a personas. Y si usted quiere colaborar, puede acercarse, pregúntenos, yo le puedo dar datos personales para que usted conozca a aquellas personas que queremos colaborar. Gracias por estar con nosotros, gracias por creer en estudios ministeriales. Pastor Juan, ¿ya? Volvamos otra vez a nuestro tema, ¿ya?
Tenemos una orientación, ya sabemos que los problemas son necesarios. ¿Será que los problemas son una instrucción de Dios? Porque los problemas nos hacen aprender muchas cosas. Por ejemplo, el dolor nos enseña, esto no lo vuelvo a hacer porque me trae dolor, así que no participo. Bueno, yo creo que como Sí. lo dice Dime. el apóstol Pablo en la carta Dime, no te a escucho. los romanos, hay un pasaje acá que habla muy bien de eso. Ya sé, Creo quizás que no. lo explica muy bien, donde él dice y habla acerca de las tribulaciones. ¿Qué es lo que producen las tribulaciones? Las tribulaciones producen paciencia, dice Pablo. Paciencia, o sea, los problemas, las tribulaciones, todas estas cosas Dios las permite para que haya un crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Cuál es el fin de que hayan estos procesos en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros? Es que nuestro carácter vaya siendo formado para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, como dice Juan en su carta, que llegará el día en que le veremos y seremos tal como Él es, ¿ya? Le veremos cara a cara. Entonces, yo creo que Dios permite, ¿cierto?, las pruebas que no son fáciles de enfrentar. Nadie puede decir que es grato enfrentar una prueba, una dificultad, pero sí nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, y eso le pasó al pueblo de Israel, como también nos sucede a nosotros día a día. De la nada se puede levantar una prueba, de la nada se puede producir un problema, pero tenemos que nosotros entender para qué me sirve esto, qué es lo que Dios quiere conmigo. Es una muy buena conversación. Yo creo que podemos continuar en otra oportunidad. ¿Ya? Sí. ¿Verdad que sí? Tenemos por siempre supuesto. tenemos mucho que Sí, decir. sí, pues sí. Bueno, queremos saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en la siguiente semana ya en Estudios Ministeriales. Un abrazo, amigos. Dios les bendiga. Chao. Ya.